Bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. Capítulo anterior dije, como vengo diciendo hace bastantes videos, vamos a terminar de recorrer la ciudad, pero bueno, creo que lo dije también en el final del capítulo anterior. Videojuego, nunca sabes qué te puedes esperar, más siendo la primera vez que lo jugás, ¿sí? No me esperé encontrar tantas cosas acá en una librería, digamos, ¿sí? Vamos a poner la visión directamente de el juego. Bien. Capítulo anterior. Entramos a la biblioteca, no, a la librería. Hablamos con la bibliotecaria, compramos 2 libros. Ya hablé en el video anterior de los 2 libros cómo vamos a hacer, así que no voy a entrar en el tema. Logramos que la hija de la dueña entre. ¿Sí? Nos regaló este precioso sombrero. Nos vemos bien badass. Y encontramos estas cortinas donde no se sabe qué hay del otro lado. Ni siquiera manteniendo la tecla para ver los objetos sabemos que hay ahí. Tuvimos que hacer un truco teatral, ¿sí? Para poder entrar. La señora está convencida de que esto es algo paranormal, lo que está acá adentro, por eso no quería que entremos, pero logramos convencerla, así que You see a vamos ahí. set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange Sí, cage-like esto ya trinket lo dangles sabemos. from the curtains. Abrir las cortinas, por favor. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, your shadow looming over it like an omen. Perfecto, no quiere mirar. Vamos a entrar. Menos mal que tenemos la linterna. Tenemos una puerta llena de talismanes, un cuadro y esto. Vamos a chusmear, no hay enemigos. Vamos a ponernos la bolsa a ver si hay algo para juntar. No hay nada para juntar. Vamos a volver a la palanca para usarla como arma. Vamos a chusmear esto. Siluetas fantasmagóricas de secadores de pelo. Perfecto. Es el retrato de un hombre ligeramente andrógino. Déjenme buscar esto. Espero no les moleste que esté pausando el video para encontrar palabras. Pero me gusta que la gente entienda las cosas así como yo quiero entender. Sí, vamos a... Después de todo es un gameplay y estamos descubriendo cosas, vamos a descubrir palabras nuevas también. Andrógino. El término andrógino se aplica a la persona que presenta rasgos externos que no se corresponden definidamente con los de su propio sexo. Perfecto. Mientras que andrógeno es la hormona que induce la aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Perfecto. Eso quiere decir que el cuadro muestra a un hombre que no tiene tantas facciones de hombre, ¿sí? Digamos que quizás tiene los labios más carnosos, las pestañas más pronunciadas. No tiene barba, lo estamos viendo ahí. La barba, no sé si es tan masculino o no. Nosotros sí lo vemos así. No sé por qué no me deja tocar un switch de luz. Vamos a chusmear esta puerta. Puerta misteriosa número 2. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Tirar la puerta abajo. ¿Para qué quiero tirar? Esto seguramente es por si no me da la llave. Vamos primero a llamar a la puerta. Only an echo. No one is there. A hollowed out, dark echo. Perfecto. Vamos a abrir la puerta con la llave. After exerting some force, you manage to turn the key. It's eerily silent. The door slides slightly open, letting a draft of cold air into the room. Abrir la puerta y entrar. No voy a dejar que Kim lo haga. Pobre Kim. Gimnasio.
Claramente es lo que ya estaba suponiendo yo. Hay alguien escondiéndose. Botellas, no. Perfecto, nada que meter en la bolsa. La arena del saco de boxeo se está derramando. Bien, esto debe ser viejo. Una pelota. Huele a cuero y sudor. Bola para lanzamiento de peso. Se vende bien, perfecto. Tengo diálogo con Kim. What is this place? Es una aventura. Será Averno. Más allá del velo. Parece un gimnasio. Creo que este podría ser el club de boxeo Artemite para atletas jóvenes. No sé de dónde sacaste tanta información, pero parece un gimnasio. Yes, but no one's been here in ages. Dibujó una raya en el suelo polvoriento con el pie. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. ¿Viste? Some specks of dust shimmer in a faint beam of daylight falling from the window. Other than that, the room is dark. Claro, tiene ventanas. An eerie feeling rises in your chest. ¿Y si hubiera una razón por la que no ha venido nadie en años? Sigamos avanzando. Estoy convencido de que solo es un edificio abandonado, normal y corriente. No tiene más misterio. Por el contrario, yo creo que alguien lo está usando. Aunque tiene mucho polvo. Y esto recientemente está perdiendo... A ver, yo estoy sacando conclusiones de lo que estoy viendo, ¿sí? Quizás sí está abandonado y lo pusieron como material agregado para estar inspeccionando. Pero es raro que un saco de arena, siendo algo tan viejo, recién esté perdiendo arena justamente. ¿Y si hubiera una razón por la que no ha venido nadie Yes, en because años? it's closed. Siempre tan atento, Kim. No need to look for supernatural explanations where a banal one No will digo do. que es Now paranormal. let's move on, shall we? A ver. En el póster pone Sitius Fortis. Debe ser griego. Unas espalderas desgastadas no parecen muy seguras. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Mira, Kim. Una trampa. La barra no tiene abrazaderas. Forma física. Levantar la barra. No. Espero que no termine el diálogo acá. You're right. The weight may fall off. Better not touch it then. ¿Qué clase de bastardo le quitaría las abrazaderas? Tendría que ser un delito. Me importan bien poco los riesgos para la seguridad. Al contrario. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Vamos a intentarlo. Mierda. You manage to hoist it off the ground, Fracasó. but the barbell feels wobbly and dangerous. Your hands slick with sweat. Turns out you're no beast, just an old man with bad form. Ya no me caes tan bien en forma física. Que te den barra de mierda. Parece que estoy en baja forma. O puede que me sudaron mucho las manos. Bah, da igual. De todas formas, la halterofilia es para retrasados. Perdón otra vez que ponga pausa. Vamos a ver qué es halterofilia. La halterofilia es un deporte olímpico también conocido como levantamiento de pesas. Perfecto, no hay que hacer más búsqueda de información. Tan simple levantamiento de pesas. Bien,
Parece que estoy en baja forma o puede que me sudaran mucho las Wearing manos. gloves would definitely make it easier. Está bloqueado. Con unos guantes lo podría hacer. Y quizás haga algo lo de las barras. Tenemos acá objetos. Perfecto. ¿Qué hay acá? ¿Alguien? No, no, Yes? no. Ok, se pone un poco lúgubre. Herramientas, bolsa. ¿Hay botellas? No, no creo que hayan botellas acá, así que prefiero dejar la palanqueta. El pasillo está bloqueado por escombros y paneles de cristal viejos. Esas de alce. Ok. Una damajona llena de un líquido extraño. Animales salvajes te observan en la oscuridad, disecados y enmarcados. ¿Por qué Kim se fue hasta allá? Rotores de avionetas cubiertos de telaraña. Te recuerdan a espadas. Parecen los restos de la tienda de reparaciones. Ventanas 24 horas. ¿Para Kim? What the fuck? Dinero, ¿me sirve? El torso desnudo de un maniquí. Tiene un extraño color amarillento. ¿Por qué hay tanto ruido? Una puerta para terminar de revisar este lado. ¿Dónde estará la ropa que solía exhibir? Terciopelo azul, suave al tacto y apolillado. Bien. Más dinero. No sé quién dejó todo este dinero, pero se lo agradezco. Esquíes con el logo de Slipstream impreso en la capa superior laminada. Cajas. ¿Qué es esto? Filamento de memoria. Plan de producción. What? Un amasijo de filamentos en forma de cubo. Parece frágil al tacto. Su intrincada estructura está cubierta de polvo. En su lateral cuenta con una banda adhesiva que reza: Plan de producción. Nota. Este filamento contiene información legible a través de una radiocomputadora. Como un pendrive. Palas de rotor de acero del logo de Slipstream. Ok, acá no hay más nada. ¿Será este el taller de Emma? Vamos a chusmear esta parte. Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes, like some ancient cave mural. Es un poco raro, hay un hombre con una espada. Debe ser el coso de Heimdall. Heimdall. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. Vamos a examinar los bosquejos. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins, casting wax-based magic. Translucent welkins, with organs shining under their skin, and even ether welkins, hailing from the vast emptiness of sidereal space. You should adopt one of those welkins as your persona. No longer a mere man, but a welkin. Perdón, a ver si existe eso. Welkin. Pollos Welkin.
Es ficticio. Perfecto. One of the Welkins, towering among the rest, appears to be different, however. Esto es importante. Examinar a los It's Welkins. Vara Hamira, a high Welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a Welkin supremacist. The note says, all non-Welkin races will be purged. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with Welkin, Green Welkin, Dread Welkin, and the High Welkin to rule them all. An inordinate amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures. ¿Quién invertiría tanto tiempo en algo así? ¿Qué son estas criaturas? ¿Quién lo dibujó? ¿Son auténticas? Tengo tantas preguntas. Uno de ellos es un supremacista Welkin. Bueno, ha sido didáctico, pero dejemos a los Welkin por ahora. ¿Qué son estas criaturas? This looks like concept art for a project. It's not really real. Sí, ya sé que no invertiría tanto tiempo en algo así. Some people really like building a world, I think, even if it's just for a game. Claro, esto es para un juego de rol. Ok. Vamos a hacerle una jodita. Political commentary. That one has a great beard too. Vamos a los Just Welkin look por at those ahora. details. So much effort. Sí, vamos a examinar The las photo fotos. collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried-up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, "The heat death scenario. A desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe." Está como demasiado armado como para ser para un juego. Examinar el plan. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. It looks a bit like an academic calendar, only much more brutal. Claro. Minimi stands for a mini meeting. It's part of a bigger framework for managing work called RUN. Station 41 tried to implement it a few years ago, but failed. Gestión del trabajo. Llamado RUN. Mi comisaría intenta implementarlo. As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, "See the prod schedule filament for details." Claro, tengo que ver el filamento. Vamos a examinar las Handwriting notas. is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: "Call in, tune out," "Wirral untethered," and "Heat death of the universe." The full text reads, "Heat death of the universe is the new black." Another note says, "The biggest advancement in role-playing systems since the 30s." El mayor avance en las mecánicas de juego de rol desde los años 30. Ok. Vamos a chusmear esta caja.
This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. A radio computer. Just sitting here without anyone inside. ¿Crees que debe encenderla? We have one of these down at the station, but I never really learned how to use it. Vamos a prenderla. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. Mirar dentro del It's empty, compartimiento. like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. The filament you have would fit perfectly inside the compartment. Sí, primero tengo que poner plan de Like a reproducción. smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. A Producir. bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's Es raro inner que esto se magnetic pueda encender driver. y verse cosas si no hay luz o electricidad. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall, until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. Todavía no suena 6, perfecto. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the production schedule? Buenas tardes, Fortress Accident. O sea, nosotros seríamos Fortress Accident. ¿Es este el plan de producción? Está mal traducido. ¿Eres una máquina o estás viva? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. Now please repeat. Is this the production schedule? She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Vale, pero ¿dónde se encuentra? ¿Cómo sabía que estaba aquí? I work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. Now please tell me the reason for your call, Fortress Accident. Ya esta señora me parte el corazón. 74 años y está siendo utilizada como radiopedradora. ¿Qué es el plan de producción? The filament you have inserted into the reader. Bien, ¿se refiere a este chiste brillante que he metido por dentro? Yes. Is that the production schedule? Sí. Good. Please repeat the password. Password. Of course it would have a password. That's why there's a human administrator involved. Soy policía. Por favor, abra esta cosa. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for stress accident. Without filing a warrant with Lintel, I cannot give you access to this filament. Debe estar por acá el password. I'm afraid we are not doing that, unless we want to wait for a month. Now, can you please repeat the password? ¿Es mi cumpleaños? No. A hint system is not part of the protocol for repeater stations. ¿Me puede dar una pista? Still no. No, será contraseña. Received. I will register this login attempt. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? ¿Por qué me ha llamado Fortress Accident?
Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. ¿Tiene más datos sobre esta compañía? One moment. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Radiojuegos interactivos. That's not bad. ¿Cómo funcionan dichos radiojuegos interactivos? Any other questions? Eso es todo por ahora. Thank you and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys Vamos a poner shine imprimir. on the keyboard. Nothing happens. Vamos a The sacarlo. film slides out of its glowing nest. Esto sí es un gran misterio. Bien. Nuevo punto de habilidad. Dijimos que íbamos a elegir uno de cada uno. Tenemos resistencia, umbral de dolor, forma física, electroquímica, escalofríos e instinto. Yo creo que forma física va a ser el que suba. Vamos a dejarlo ahí. Después vamos a intentar ponerle un punto más a cada uno. ¿Qué tenemos acá? Mapa. El espejo empañado todavía no puedo. Monumento ecuestre puedo. El horcado puedo. El portero automático con voluntad desafiante creo que es bajo. Sí, hoy. Está bueno que te muestre esto. Caja con gafas de sol. Formidable. Contenedor de basura. Perfecto. Cuno, perfecto. ¿Puedes bajar? Oh, claro, tengo que usar la rueda. Tommy Lee Home. Este no recuerdo quién es. Portapapeles dañado. René. Compostura. Mapas en el tablón desafiante. Puerta salvaguardada. Ah, está la puerta. Forma física. Una barra de pesas. Cuando volvamos podemos ver eso. Quiero ver esto. Garabateado en un cuaderno. Desarrolladores del RPG más avanzado del universo. Vamos a chusmear este mapa. This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. The whole thing resembles Kadran mosaic tiles. Very pedantic. Momento, ¿cómo es que sé cómo son estelas piedráticas? History classes, students with their textbooks open, studying the roots of our civilization. Those aquarelle blue tiles looked beautiful in the sun. ¿Qué ven mis ojos? Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, Es muy raro todo. UKV 123.9. Some written notes, too. Sparse and cryptic. ¿Pero frecuencias para qué? Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. No creo que tenga que ver con medicina. Debe ser una obra de arte You compleja. think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one Sí. red heart, titled The Game Master Frequency. A note says,
This one can listen in on any station it wants. El director del juego no sabemos quién es. Someone very important. Sí, ya me imaginé. The leader of a massive on-air game built by these people. Es muy raro. Si esto es un juego, ¿por qué tienen gente tan... A conductor por for the tantos hundreds años? of story threads that pass through the game master's frequency. Si es un juego, ¿quién está jugando? Whoever decides to call in to a call-in station, it looks like. Entiendo. A ¿Nos list dará of algún tipo de names pista under de the algo? stations suggests people across 6 Isolas would be playing. Muindi, Insulinda, Kotla, Grad, Samara, and even Ilmara. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. Sí, es lo mismo que estaba pensando. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. ¿Por qué lo The dices? schedule. I know doom when I see it. The company was running out of funding. ¿Qué más? Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. La señora no dijo que vio... Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? que intentaron exorcizar la maldición echando mano de la tecnología. Parece un programa de contraespionaje ultra secreto. Esto es lo que yo estaba pensando. Solo es otro negocio fallido. La única pregunta es, ¿qué coño estaban haciendo? No, that's not it. I think Da un paso atrás frotándose las it manos. looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people were trying to automate it, make it work on radio computers. ¿Qué crees que le pasó a la No compañía? idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. ¿Alguien había intentado esto Not antes? to my knowledge. They make automated games in Grad, Messina, Königstein. You know, places with industry. Pero es... Not in Revachol West, among the ruins. Claro. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolary game before. We just don't have the technology. No es solo eso, o sea, igualmente, ¿no? Supongamos que ellos lo estaban intentando y no tuvieron éxito, se quedaron con fondos. ¿Por qué está esa persona todavía trabajando y siendo parte del juego? No entiendo. O sea, si una empresa intenta hacer algo, ¿no? Ah, no, dijo que era una persona. Entonces no es automatizado. Te estás conectando por radio con otra persona que sí está viva, pero... es un montón para procesar. Y es mucho misterio. O sea... No me cabe... O sea... ¿Cómo lo puedo decir? Él está diciendo que fue un intento de un juego fallado. La empresa quebró, ¿sí? Terminó el proyecto, no terminaron sus cuentas, no terminaron nada. Entonces, ¿por qué está funcionando en este momento? ¿Por qué continúa funcionando? Andás a saber desde cuánto tiempo. ¿Cómo planeaban hacerlo? Two call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. Básicamente lo que intentamos hacer ya lo sabe el maestro del juego. His fascination has swept aside other concerns for the moment. He's a little hooked. Le gusta, le gusta. ¿Y esto era un juego de Indeed, rol? those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff.
The world looks like a modified version of the We World board game, with heat death thrown in. Super cool. Someone should give them millions of real immediately. This game is too good to be left unfinished. Voilà. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but Estaban chiflados y pensaban que podían sacar esto adelante. Fue solo una maniobra para exprimirles los bolsillos a sus inversores. La maldición se los comió. No veo otra explicación. El mundo es frío y solitario. Esto haría compañía. Vamos a terminarlo. ¿Tenemos algo de dinero? Podríamos darles dinero para que lo acaben y hacerlo todavía más enorme. it's too late for that, I'm afraid. Okay, let's keep moving. Ok, ¿qué me queda? Este pasillo de acá, esta puerta. La puerta me saca. Bien, vamos a volver. Yes? No, no quiero hablar con vos. Quiero terminar de revisar arriba. Sigue sin haber coso, ¿no? Yo no sé si me los marca... No, para mí no va a haber. A ver qué hay acá. Latas. Los tablones crujen bajo tus pies. Zapatos sobre un charco de nieve que se derrite. Ahora estoy de espaldas, qué pelotudo. ¿Vive alguien aquí? Postal La Delta, año 51. Nada. La luz del sol ha castigado esta postal hasta dejarla sepia perdida. El tráfico pasa abarrotado por el centro de la ciudad. Por encima, los fantasmas de los rascacielos desaparecen en una niebla beige de mediodía, con vapor elevándose desde el delta sobre el que el barrio fue construido. La postal es de prepago. No da mucha información. An iron safety curtain curves before your eyes, folded like a bellows. It covers half the room, blocking the way into a colossal industrial chimney. This must be where the entity lives. Ok, esto debe ser donde está la entidad. Sí, debe ser un vagabundo. Vamos primero para abajo entonces. Bien, llegamos abajo. ¿Más dinero? Oh, perfecto. Si consigo otra de vida, me curo. You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost and the bear's eyes are glowing red. ¿Una heladera? The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? ¿Qué es esta cosa? The lieutenant doesn't answer. Parece un oso His polar eyes are gigante. glued to the animal. A sharp slice of light shines out from its mysterious belly door. Forzar la puerta. A gust of freezing cold conectado. air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. Sí, tiene que haber alguien The viviendo acá. lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Tranquilo, Kim. Es solo una nevera. Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Let's take a look inside. Mirar dentro The de la shelves nevera. are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers
With the brand name, Revachol Ice City, a handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Coger la nota de la You puerta. pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Perfecto. No lo puedo ver. Examinar uno de los envoltorios de lado. ¿Se puede saber qué narices hace una nevera con forma de oso en un sótano abandonado? Vamos a examinar uno de A los friendly envoltorios. cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. The paper still smells of vanilla and chocolate. Sí. ¿Se puede saber qué narices hace una nevera con Good forma de question. oso? It looks like an ice cream fridge. O sea que intentaban vender helado con esta nevera. I know. What an unfortunate marketing choice. Horrible. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Sí. Los cables. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a chusmear la nota. Es una nota escrita a mano que encontraste en la nevera del enorme oso polar. Todavía tiene algunas marcas de los imanes que cocina. Perdón, de los imanes de cocina con forma de fruta que se usaron para asegurarla a la puerta de la nevera. The note Director. is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? Quítese curioso. This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Leer la nota. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Copia externa. ¿Están hablando del cubo? ¿Quién es ese? You'll find the filament memory Sí. with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Sully Swaff. ¿Quién escribiría la nota? Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Tal vez tuvieron que irse cagando That's a leches. plausible hypothesis. Sí. Refrescame la memoria. ¿Qué era un filamento de It memoria? belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. 827. It's Perfecto. like the production schedule you found. Only this one's an off-site copy. Claro. ¿Quién es el mocoso pelirrojo? You don't have a single guess? Jodeme, no me acordaba que Kuno era pelirrojo. ¿Te refieres a Kuno? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. ¿Alguna idea de dónde puede estar la máquina de helados congelada? I don't know. I assume it's somewhere close to the ice bear fridge. Vamos a guardar la nota. Es una máquina de helados, desenchufada y descongelándose. Esto viene para este lado, así que vamos a chusmear primero este lado. La pared se ha derrumbado, no se puede pasar. A thick layer El pendejo of se debe coal estar dust metiendo por acá. covers the furnace, coloring it pitch black. ¿Qué es esta cosa? ¿Es una caldera? Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead Quizás sí rats. tengo que revisar la parte de arriba primero. Vamos a mirar dentro It's de la dark caldera. and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. No. A voice or several voices talking to each other. Near the smoke chamber, upstairs. The echo is so prominent,
It's impossible to discern what the voices No, are vamos a saying revisar esto or primero y después what's vamos arriba. producing them. What are you Hay doing? alguien, claramente. Estoy seguro, Kim, pero creo que ahí arriba hay alguien hablando. Wait, really? Maybe it's coming from behind those safety curtains we saw upstairs. Vamos a embadurnarlo, gritar hola. No. A Embadurnarle las lush manos de layer of carbón. coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. Maybe you Bien. could paint something with this coal. Leave a cave painting for future archaeologists. No, that would be stupid. Still, it's good to have this dirt on you. Real men wear coal for makeup. No vamos a hacer nada de esto. Vamos a terminar de revisar acá. ¿Qué es esto? La linterna proyecta una sombra extraña y una puerta oculta. Oh, perfecto. Esto es una máquina de helados congelada que todavía funciona. Para. Oh, y hay tantas cosas acá. Inclusive hay escaleras. Oh, perfecto. Vamos a curarnos. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be Si me pide frozen shut. forzar la cerradura es porque no se puede. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance, you hear water dripping. Ok, ahora no puedo con esto. Más escaleras. Uf. Camiseta de rejilla. Yo creo que no quiero más tetralidad. Ya lo estoy subiendo, así que me convendría usar la ropa para subir los atributos que no tengo. Los cables del intercomunicador conectan con el cuadro eléctrico. Vamos a chusmear un cachito acá. ¿Qué hay? Monedas. Perfecto. A través de la ventana ves los pies de la gente pasando por la calle. Ok. Esto... ¿a dónde me lleva? Ah, jodeme. Ok, vamos acá. ¿Qué es esto? Hay un par de rifles escondidos sobre las tuberías. Están oxidados y parecen inservibles. Alguien ha escondido unas armas inservibles en el falso techo. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. ¿Dónde estamos? Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Mira, hay un agujero en la pared. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Venga, vale. Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Kim, Are rifles. these any good? Vamos a examinarlos. Most of them are rusty and inoperable, like the rest, but one catches your eye. A bolt-action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Este tiene buena pinta. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. ¿Por qué estaría este rifle aquí It escondido? means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. Vamos a He continuar. likes this find. Sí. Objetos. Rari, un maltrecho Belén Magra.
de una época pasada. Es un fusil militar de acción de perno de 4 disparos con estructura de madera. Bueno. A few bricks have fallen off, Esto ya revealing está. a Toda esta parte ya la vimos. Afuera no queremos salir. Tenemos que ir directamente al cuadro. Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge, and the black one to the ice cream maker nearby. Quiero sacar el cable negro. Something close to you dies with a soft electric purr. Perfecto. Why did you do that? A veces hago las cosas para hacer. Es el negro, The no fue el lieutenant rojo. raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. Bien, este diálogo ya no necesito verlo. Esto desenchufó. Esto dijimos. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice muy cream bien. churner and an No me sirve. only Vamos a the red enchufar el cable cable. somewhere. A machine hums along an Y ahora el electric rojo. sizzle. The room is slightly quieter now. The bear's eyes are dead. Bien, vamos arriba a abrir eso y a enfrentarnos a lo que haya. As before, an iron safety curtain curves before your eyes. It covers half the room, blocking. This is directly above the central furnace in the cellar. The voices probably came from here. Vamos a llamar. What an odd thing to do. Nothing happens. Vamos a llamar más fuerte. Still nothing. No one's home. Those curtains prove to be surprisingly sturdy. Your fist hurts now. Menos mal que me curé. There must be another way to wake up whoever is in there. Maybe we can try yelling into the... Bueno, vinimos hasta acá el Pepe. Ok. Corre, muchacho, corre. Voy a mirar un momento. Mover. Claro, no me dice los controles desde el teclado. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Peter, hola. You muster all your strength and yell. ¿En serio fracasé con Your 80? dehydrated, hungover throat can produce little more than a dry croak. A lifetime of smoking and drinking will do that to you. The chatter from the chimney continues on as before. You seem to have made no impression on whatever's up there. Then again, maybe it's worth actually trying something up there. Maybe you should let your voice rest, officer. Try again later. Vamos a darle una patada. A hollow ring echoes through the furnace. Your toe hurts. Todo lo que no podía hacer. Perdón, todo lo que no tenía que hacer. Vamos a gritar otra vez. Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. Perfecto. Tengo que Chatter perder of vida tiny para... voices above suddenly cease. Then, Mujer de una... Voz de una mujer. Policía, ¿quién anda ahí? Hello? Did you say anything? I can't hear Esta you. no es la misma voz que... Go upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. you hear a low rumble upstairs. The sound of a curtain being pulled aside. After you, officer.
What the fuck? Parece la... Posta parece la voz de la mujer que había atendido por el portero. ¿Esta es la operaria de este lado? Una bandeja llena de dados poliédricos de colores. Hay cientos de ellos. Sí, un juego de rol. Han reconvertido la máquina de caramelos en un surtidor de dados. ¿Fabricas dados? Hello, I'm Nia. Sentada en su trono de herramientas se encuentra una mujer de porte aguileño. Una luz esmeralda brilla a través de su pelo. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. So what kind of die are you looking for? Buscamos dados. Pudiste haber visto lo que She's got pasó. a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. ¿Preguntas por dados? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? As she speaks, her bone-like fingers fiddle with a ring. Her bones light, but her hands strong. Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Puede decir verdad, no sé muy bien qué hago aquí. No, busco otra cosa. A ver, por supuesto, me flipan los juegos de rol y necesito unos dados. Puede, a decir verdad, no sé muy bien qué hago aquí. No, busco otra cosa. Entrecerrar los ojos con aire misterioso. Respuestas. Ahora mismo no me interesan los dados. Soy agente de policía y tengo que hacerte unas preguntas. Of course, I can see that. I just thought you were a police officer looking for dice. How else can I help you then? No falsehoods are present. She's a novelty dice maker and doesn't have anything to hide. Ask what you need. ¿Cómo que te hiciste artesana de How dados? did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. ¿Eres aficionado a los juegos de rol? Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. Some of those nice people have big bucks to spend on novelty items. Es verdad, gastan mucha guita. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. En la pared, aún habiendo sido repintado, todavía muestra el resto de Shin y But when I aquí y arrived allá. here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Creative. Tiene sentido. Cargado. Tengo entendido que este sitio está maldito. ¿Eres consciente de que la gente se refiere a este lugar como una zona comercial de maldita? ¿Sabes qué ocurrió con el resto de inquilinos? Aquí no queda More or nadie más. less. Are you interested in anyone specific? Oh, quite a lot of them spring to mind. ¿Había algún taxidermista en el edificio? He visto un montón de animales disecados por ahí. Me hice los esquíes y las palas. Me topé con una máquina rarísima. Fortress Accident, the radio game studio. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules.
¿A qué te refieres con tomarse libertades? The ¿Qué ocurrió? usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. ¿Qué salió mal? Well, I did hear them talking at times. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. Ujú. She sounds almost mocking when she says that. Lo que pude ver del proyecto tenía una pinta bastante impresionante. ¿En serio? Debían tener un ego gigantesco. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work at all is difficult, especially if you've been drinking. Bueno, es que llegar al trabajo a tiempo es más difícil de lo que parece. Qué mal, yo los habría apoyado. El proyecto pintaba genial. Tienes razón. Deberían haberse esforzado más. Tenían todo lo necesario para triunfar. Still, not everyone is going to make it. That's the nature of the game. The result is 1 on a 20-sided die. Sí. Anything else? Encontré el intercomunicador del edificio, pero parece que no funciona. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. Ujú. The doorbell with the empty name card must belong to her then. Entonces dice que el timbre con la etiqueta vacía es el That's tuyo. right. I haven't even written my name there. As I said, it's 19. quite useless right now. It doesn't work yet. Perfecto. Pasó algo rarísimo cuando intenté llamar al timbre de una compañía llamada Kingstone. Ah, claro. Respondió alguien. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Pero es Are you verdad. sure it was Slipstream SEA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Dijo que era de Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? ¿Quién me tiene que apoyar? It was too real to be just a prank. Either we're dealing with a professional actress, or... Whatever happened, keep your cool. It's probably better to admit that it was a harmless prank. Tienes razón, seguro que solo fue una broma. No, era otra cosa. Había algo misterioso. Podría haber sido algún tipo de anomalía eléctrica extraña, no. Era otra cosa, sí o Pranks sí. can be eerie. Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. Vamos a hacer este y después este. Pinball Delta Right, it este. used to be a gaming arcade. This is an ancient failure, before my time. I'm not surprised, however. ¿Es la del oso? My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, floriography, trick track, especially pinball. Agreed. Pinball is the worst.
¿Sabes que forma parte del mismo complejo de edificios? You could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubt that anyone responds. If the whirling is part of the same building, then it's part of the Doom commercial area. The darkness of this place is there too. Y esa puede ser también la puerta que... lo de la puerta azul. Otras preguntas acerca del edificio. Quiero ver esto. Concurso de medallas. Tengo que examinar el cuerpo todavía. Pagar, fumar, encuentra tu placa. ¿Quién dejó la ropa en la basura? Para el karaoke. Preguntar acerca de la maldición. Esto no tengo nada nuevo, ¿no? No. Olvidar. Había algún taxidermista. He visto un montón de animales y se quedó por ahí. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just did drugs. But what drugs exactly? Anything else? Fue el gimnasio. It wasn't merely a gym, it was Artemiteps Boxing Club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. ¿Cuál fue el proyecto comunitario? It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. ¿Por qué? You should have known it. Cállate vos. It's not really full of that. No one would store their drugs like that. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Peluquería, ventana rota, maniquí bastante tétrico. Voy a agotar todo. Yes, Son I think son it was rapiditos. called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. You wouldn't like it either. The others would laugh at you. A bit of experimenting every now and then isn't bad. Es verdad. It's not about the haircut. It's about the confidence. Es malo en experimentar un poco. Los clientes tendrían que haber sido más I receptivos. guess it just wasn't the time yet. También. ¿A qué viene tanta ventana rota? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff milias. Who would have guessed? What's the snuff milieu? And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Es un milieu snuff. It's a sub-Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. Nothing changes in her tone as she says that, as if it's just another piece of information to lay out for the world. Sí, es raro, pero yo creo que la mina es legítima. What does she mean to get off on it? Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators.
Maniquíes, esquíes, pozo. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years, until the insect rights activists came. Yeah. The atelier produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. ¿Cómo es que sabe tanto esta mujer si ya estuvieron hace años? All the most Perdón, si hace años que esta gente se fue. Used to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. Me alegra saber que alguien cuida de esos pequeñines, me encantan los insectos. Pero si los insectos no tienen cerebro o sentimientos, eso no lo sabemos, esto no lo voy a elegir. Se llevaron su merecido. Diseñar ropa con alas de escarabajos es una pésima idea. No, quizás es este, qué sé yo. En realidad sería este. Porque si vamos a la lógica... Está la seda, que está bien, no están lastimando a los insectos, pero se están criando para sacar... No, en realidad ni siquiera los tocan. O sea, sí, ¿por qué carajo estaría...? At least it had some spark to it. Most young designers just combine lace with leather and call it original. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Legs up. They're not moving. Anything else? Muertos. Pies y las patas de They rotor. were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashtkor or wherever he is. Es igual, ¿por qué no lo han detenido? Interesante. ¿Qué dicen las Sigue enviando transmisiones festivas. Sure, it's illegal, but it's not exactly anything extraordinary in business. Besides, Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in 47. I have no idea why those skis and blades are still lying around. They were just the props. Why return them? Si elijo la otra opción, ¿qué dicen las retransmisiones? I think the usual, I imagine. That he's been thinking up all kinds of new business plans and can't wait to get started on them just as soon as he returns. Men like that are a curse. Sure, but Slipstream is history now. All their remaining assets codes. I have no idea why those skis and blades are still lying around in the house. Not much use now, I guess. They were just the props. Why return them? El oso. Oh boy, the fabled Revo Show ICT. You're in for a treat here. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Indeed. What were the other ideas? There was really just one, and it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing.
Como si no... No sé qué esperaban. 20 centavos la hora es un salario de pena. Me sorprende hasta que se presentaran en el trabajo. Qué idea más pinera, como si no puede uno elegir a las personas que quiere tener a su alrededor. No sé nada de la contratación de adolescentes, solo quiero saber si les funcionó la idea. Claramente no. Oh, but they did. They did show up to work, and not alone. There were also acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the ice cream stand. And they already had the bear. ¿Qué pasa con el oso? The bear. Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravishell Ice City lost the price war to its rival, Class A 5000. Class A 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. El mercado haciendo lo suyo. Seguro que el oso lo hizo lo mejor que pudo. Ese oso Don Yuyu de la hostia. Cada vez que lo veía me cagaba de miedo, como si fuera a moverse en cualquier momento. Maybe, because the taxidermist who made the bear definitely wasn't. Doing his job, I mean. ¿Y He eso? said that the bear was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. Called it Megatherian. Sounds Okay. cool. Todo esto está muy bien, pero ya vale con los dichos osos, cambiemos de Oh, tema. I totally Sí, understand. por el amor de Dios. Anything else? Tengo otras Good. preguntas. I hope it clarified things a bit. Tengo entendido What que este else? sitio está maldito. ¿Eres consciente de que la gente se refiere a este lugar como la zona I've comercial heard the maldita? stories, but I don't think those stories are true. Espera, ¿cómo si no explicarías lo que ha ocurrido con el resto de los negocios? Me envía Plaisance. Está empecinada con que este sitio está plagado de energías malévolas. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energies spared her somehow? Plaisance es una entendida. Tiene talismanes semeneces contra la maldición velando por su tienda. En realidad, la librería no va tan bien. Casi no tiene clientes y tiene que explotar a su propia hija para intentar que el negocio siga en marcha. La maldición se está tomando su tiempo antes de volver a atacar. Tarde o temprano todo el mundo fracasará, incluido ella. No sé por qué la librería aún no se ha declarado en quiebra. Es lo que he venido a investigar. Oh, right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in rags? Some people say it's part of the building complex. Sí, pero sigue siendo un local separado. Las energías malévolas no llegan hasta allí. No, a Ruin tampoco le va especialmente bien. La camarera dejó su trabajo y los clientes no pagan las facturas. Tienes razón, al Whirling no parece afectarle la maldición. Es un local And separado. then there is me. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? Maybe it's just because she's so talented that she's been able to woo the Presence curse. piensa que eres la fuente de todo, una entidad maligna. Es porque eres brillante y estás consagrada a tu oficio. La maldición no afecta a personas como tú. La maldición también te alcanzará, que no te quepa la menor duda. No se rige por los marcos temporales terrestres. Voy a ser el primero en admitir que hay muchísimas inconsistencias con esta supuesta maldición. En realidad es creo. Malignant entity? What does that even mean? Artesano Some se ríe. kind of sorceress? What about you, officer? Do you think I'm the malignant entity? Todavía pienso que todo esto es culpa tuya. Empiezo a pensar que no hay maldición, solo decisiones comerciales y fluctuaciones naturales del mercado.
A decir verdad, aún no estoy seguro. El mundo es un lugar enigmático. Exactly. Truth is always so disappointingly mundane and boring. But I'm glad we got this sorted out. Anything else I can help you with today? Sí, por favor. That's all she has to say on the subject. She's been thorough and truthful, as far as we can see. ¿Sabes algo acerca del hombre al que lincharon detrás del Will Ring? Legendaria. Nothing really. I didn't know him. No, boluda. The lieutenant looks at his notebook, then the woman under the large window. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening? I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. ¿Quieres decir con jaleo diario? Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. During daytime, there are usually those kids, and lately I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. She's heard of the murder, but did not see it, sire. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. ¿Nunca te paras a mirar I por la might ventana? have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. ¿Quién dijo que fue por la noche? ¿Debes trabajar los domingos por la noche? It's an odd Ah, profession, lo vienen diciendo por la noche. making dice for people. But I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Entiendo, gracias por las respuestas. She nods. Anything else, officer? Me gustaría encargarte un dado. Of course. Tell me what you have in mind. Algo que me ayude en mi trabajo. Creo que necesito más tiempo para vencérmelo. O algo que me ayude en mi I trabajo. think I have just the right one for you. 2 poliedros, uno rojo y uno azul. Uno rojo y uno azul. You're a police officer, right? Here, catch. They're a gift from me. A beautiful woman tossing you a gift. Whatever you do, don't overthink it. Lo pensé demasiado. Mr. Smooth moves. You snatch the dice out of the air with one hand, just like you're in a movie. Vamos a dañarle un Oh, ojo. what are the odds? The red one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay, and the blue one is the inverse. I believe these dice are your lucky charm, officer. Yes. She winked back at you. Can you believe it? You truly are Mr. Smooth Con Moves. reflejos de oro. You definitely need luck in Martinez. Was there anything else? ¿Cuánto sobre el I'm edificio? I'm Intercomunicador. pretty sure it Ya lo still hice. doesn't. Sure, I'm good. I hope it clarified things a bit. Vamos a salir de acá. Wow, you work hard. Vaya menudo curro te pegas, ¿eh? ¿Te crees? Es el flirteo, el hacerme el galán, Oh, creo. yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Pero tú tienes los pies en la tierra y das el callo. ¿Quieres decir con lo que curro Look at mucho? yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand,
and linoleum after you re-emerge. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't. Joder, ya te tiro, tiraré del puto carro hasta que la palme. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco Negros and the Solars. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Tampoco puedo negar que no me haya quedado con un poco de pasta de silén. Se podría decir que también le saqué algo de pasta mañana. ¿A mañana? Supongo que tengo unas pocas agallas, claro. Can't say that. You shook him. You're a killer. A shark. Podría también decir también que le saqué algo de pasta mañana. You didn't log that in as a donation either. You don't log any of that shit in. You're a straight rider. Supongo que tengo unas pocas agallas, Sure, claro. sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Perdón, ¿eh? Now, ask yourself. Oh. Are you rich? No, la verdad es que no. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave and you're still practically a hobo. Why is that? Por culpa del puto Garte. No deja de darme por culo. El sistema está jodido. Ahí fuera hay todo un mercado de polis corruptos, pero los policías inmigrantes han hecho que el precio se desplome. Tío, putos impuestos. No lo sé. ¿Por qué soy tan pobre? Because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Aren't taxes almost non-existent in the Gotham estate that is Revachol? Ñanduti. Me hace gracia Ñanduti. Ya que no había impuestos. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax. This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gotham estate's a myth. In total, the coalition government is taking 98% of all your money. No jodas. Bueno, pues supongo que ahora soy un fundamentalista del libre mercado. No sé yo, ¿seguro? Parece una cifra bastante grande. Esto no me ayuda con mis problemas económicos, solo me empuja a ser fan del libre mercado. Sí, no, en realidad no me ayuda con el problema. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. Bueno, si no ser ultraliberal me convierte en racista, pues supongo que tendré que serlo. Piérdete. Sí, vete a cagar. Daditos. Dados de 20 caras con los colores de una sirena policial. Ah, parece me lo dio. Piedra sanguínea para el rojo. Lápiz azul para el azul. Si entrecierras los ojos al lanzarlos parece que estés llegando a la escena del crimen. Y está lloviendo. Nota. Mira la pestaña mapa del diario para ver qué tiradas de habilidades básicas se han desbloqueado. Ah, perfecto. Oh, qué lindo. Escena de dados. Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Este capítulo se alargó mucho, pero había muchas cosas por preguntar, muchas cosas por investigar.
Ya tenemos a la señora que se supone que hace las maldiciones. Bueno, ¿qué hace? La figura que la señora de la librería veía como parte de la maldición es solamente una empleada. Rari que no haya visto nada, pero bueno, por el momento podemos creerle. ¿Qué más? Creo que no mucho más. Subimos de nivel. Ya tenemos un punto en cada uno. ¿Sí? Yo creo que forma física lo voy a seguir subiendo. Quizás resistencia también, porque veo que algunas decisiones nos lastiman bastante. Los principales dos que creo que voy a subir es percepción y forma física. Ah, perdón, sugestión. Sugestión tiene que ser sí o sí el próximo. Más que nada porque tengo el psique bastante bajo y no sé cómo carajo se sube. Pero sí, sugestión va a ser el próximo que suba. Lo puedo subir hasta el 3, así que me viene genial. Y después voy viendo, teatralidad estoy muy bien porque tengo intelecto bastante alto. Así que bien, lo dejamos por hoy acá, ¿sí? O tenemos muchas otras cosas, tenemos que contarle ahora en el próximo capítulo. Vamos a salir por la librería, ¿sí? Mucho misterio dentro de esto. Todavía no sabemos lo que es la contraseña del cubo, ¿sí? Comunista fascista ultraliberal. Perfecto. Moralista no tenemos nada y me sorprende. Sabemos que los pasadizos del Whirling dan para esta parte, pero no sabemos bien cuál. Sabemos que los niños se anduvieron robando por acá también. Así que sí, próximo capítulo vamos a terminar saliendo por la biblioteca. Vamos a hablar con la... y dale con la biblioteca. En la librería. Vamos a hablar con la señora de la librería. Bueno, le vamos a contar lo que pasó. Una vez agotado eso, vamos directamente a explorar la parte que nos queda, que está arriba. Y no sé por qué arriba es abajo, así que eso sería ir al sur. Y ya con eso estaríamos concluyendo. Si lo logro para las 20:30 terminar todo, o veo que pues, llegamos a las 20:30, ya estaríamos también con el tema del ahorcado. Mi idea es llegar a tiempo para eso. Y me gustaría saber también cómo vender estos objetos. Porque... oh, bien, lo puedo cambiar de lugar. ¿Para lo puedo llevar en la mano o no? Esto tampoco. Esto tampoco. Perfecto. Eso. Así que, gente, lo dejamos acá. Buen like para demostrar que apoyan. Sí, si les gustan los videos, obviamente. Si no, quizás les guste otro contenido y no este. Dejen su comentario para hacerme crecer, ¿sí? Para hacerme ver qué cosas hago bien o mal. Sin spoiler, por favor. No solo del juego, sino parte mía. Si les gusta la serie, si la quieren seguir viendo, quieren estar al tanto de cuando lo subo, que esta por lo menos la subo 2 veces por semana. Denle a suscribirse, de paso me apoyan, denle a la campanita. Así que por hoy todo. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Saluditos.